que Hugo López Gatell sigue siendo uno de los personajes, y grábeme, don David, Hugo López Gatell sigue siendo uno de los personajes más atacados de esta cuarta transformación. Estaba leyendo, por ejemplo, esta opinión de Gabriel Guerra, que es un analista político, sobre precisamente Hugo López Gatell, pero fíjate que no la encuentro por ningún lado. Podría haberse desaparecido extrañamente de su cuenta, su muro de Twitter, pero le han dado hasta con la cubeta precisamente a Hugo López Gatell, sobre todo, aquí está. Este personaje es cada vez más impresentable. El daño que ha hecho y sigue haciendo incuantificable. El descaro y desfachatez absolutos. Y esta opinión tan apasionada, tan acalorada de Gabriel Guerra se debe a esto que dijo Hugo López Gatell, el subsecretario de Salud, el personaje más visible de la campaña contra el COVID-19 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Permíteme proyectar lo que dijo Hugo López Gatell y ya después te cuento la razón que tal vez hay detrás de esta campaña de golpeteo contra Hugo López Gatell. Solo tal vez tú me vas a sacar de la duda, mi querido Manuel Pedrero, si es que soy muy exagerado o a lo mejor no ando tan perdido, pero ya te daré la razón de por qué opinan así contra Hugo López Gatell. Este es Hugo López Gatell en la mañanera. Hasta el momento no hay evidencia de que la apertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios o de casos de importancia. Y también vemos, como lo sabemos ya desde el inicio de la epidemia y lo monitoreamos, que la representación de niños, niñas y adolescentes en la epidemia es considerablemente pequeña, con porcentajes menores al 10%, en los casos de edades aún menores es menos del 2%. En la vacunación seguimos exitosamente vacunando en todo el territorio nacional, teniendo... Bueno, hay una declaración que va unada a esta de Hugo López Gatell. Es esta, compañeros, la que les estoy mandando al chat. Cuando la tengan lista, la proyectamos, porque esto ha enojado a muchos que son críticos, férreos críticos, que se han convertido en las Lili Telles de las redes sociales. ¿Entendió el que entendió? Pues como el propio Gabriel Guerra, este analista entrevistado en muchos medios de comunicación, en muchos espacios nacionales. Y bueno, pues precisamente por esta declaración también se le van a la yugular a Hugo López Gatell, esta declaración en la mañanera. Si la tenemos lista, compañeros, vamos a verla y escucharla. Es Hugo López Gatell quien se refiere a las dosis que se desvían de la vacuna contra el COVID-19 a niñas y a niños a través de los amparos. Vea y escuche. Esto es de un subsecretario de Salud y opinan todos los que tienen micrófono, todos los que tienen pluma, todos los que están en redes sociales y los que se consideran todólogos. Así lo dijo Hugo López Gatell. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública... ¿Esa declaración les parece mezquina, les parece deplorable? Pues es una declaración de alguien que está informado y consciente en esta lucha contra el COVID-19. Esta es la impresión que tengo yo. Dame tu opinión primero de lo que dicen personajes como Gabriel Guerra sobre Hugo López Gatell y lo que dice el propio secretario de Salud en la mañanera. ¿Qué te pareció, Manuel Pedrero? La verdad que es un tema muy interesante, querido Vicente. Dicen por ahí que tus actos te definen y a la par también te definen tus críticos.
En este caso ya he visto una gran reacción en redes sociales a estas palabras de Hugo López-Gatell, concretamente personajes como Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, o sea, ya sé más o menos por dónde va este asunto. ¿Por qué tiene tan enojados estas declaraciones de Carlos Loret de Mola a la exguardia de medios de comunicación y de los medios tradicionales? Se puede explicar de varias razones, pero primero vamos a desmenuzar aquí en Sin Censura qué fue lo que dijo Hugo López-Gatell. Justamente Gatell dice el tema de las vacunas, que por los amparos que los niños, que algunos padres quieren que se vacunen a sus niños, bueno, cada vez que se hace ese tipo de cosas, se le quita una vacuna a un adulto mayor que lo pueda necesitar. Suena crudo porque ahorita, así, a simple vista, a primera vista y a primer pensamiento, podríamos darnos el lujo de decir, Hugo López-Gatell está valorizando qué vida vale más o qué vida vale menos. Hay que recordarle a todo el público de Sin Censura y a la población en general que existen conceptos bioéticos que determinan el marco de las soluciones o de las vías a seguir en temas de cuestiones dilemáticas, como de qué proceso se debe de hacer en caso de ausencia o carencia de recursos. De hecho, el Hugo López-Gatell, de forma creo que correcta, retoma un posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia que hizo en el año 2019 sobre el tema del colectivo y el individuo. Y esto pone López-Gatell en su cuenta de Twitter, que de cierta forma es correcta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en 2019 el sentido colectivo como precedente del individual en lo relacionado al derecho de la protección de la salud. Es decir, siempre va a ser más importante la pluralidad, el colectivo, que el individuo. En este caso utiliza conceptos bioéticos y científicos que dan lugar a decir que los niños tienen mayor resistencia que los jóvenes, que los niños tienen mayor resistencia por su sistema, por sus defensas al COVID-19 que un adulto de tercera edad, que los respetables adultos mayores, que un abuelito, que una abuelita, o problemas con los pulmones, y esto es totalmente cierto. El problema es que tenemos a una prensa corporativa y una prensa tradicionalista que está al asedio de personajes como Hugo López-Gatell, que hacen necropolítica, el conteo de los muertos, cuántos contagios, y te lo voy a recalcar y te lo voy a poner en números rojos. A ellos, como tú sabes, querido Vicente, les ufanan los números cerrados, 100,000 muertos, 150,000 muertos, 200,000 muertos, hacen necropolítica. Y otra cosa muy importante, es tanto así que traen una agenda para golpear a Hugo López-Gatell a través de esta pandemia que ninguno de nosotros decidió, ni siquiera China, ni nadie en este mundo, ni planeta, ni universo, ni multiverso, que nadie eligió, que es una situación que todos tuvimos que enfrentar y que ha cobrado miles de vidas, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues se tuvo que lidiar con ella y cada país tuvo que lidiar a su forma. Hay países que ni siquiera han recibido una sola dosis. México es un país afortunado por la gestión que se le ha dado al plan de vacunación. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este aspecto en conciso? Bueno, hay que recordar que incluso está planteado en el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el nuevo libro A la mitad del camino, que están muy molestos con las caras de la pandemia del COVID-19. En este caso, la cara predilecta, la número uno, la rockstar de esta cuarta transformación, sin duda ha sido Hugo López-Gatell. ¿En qué deriva su enojo? Bueno, hay que saber y hay que hacerles saber también a las y los mexicanos que México ni siquiera podía salir al extranjero a comprar medicamentos. No, el 80% de los medicamentos se tenían que comprar a las mismas farmacéuticas, y como lo dice el presidente en su libro, la ley no estaba diseñada para el bienestar de la población, del colectivo, sino del individuo. Estaba diseñado para las grandes empresas, para que se beneficiaran siempre a través de las ubres del Estado y del erario público. Concretamente, cuando llega el presidente López Obrador y se da cuenta de esto, entonces rompe con esa ley y salta al extranjero a comprar medicamentos y rompe el monopolio de las farmacéuticas. Obviamente, si tú eres una farmacéutica que está acostumbrada a recibir miles de millones de pesos en contratos con el gobierno porque había una ley que nada más te decía que le podías comprar a ellos, rompen ese monopolio y entonces en plan de venganza hay un golpeteo y golpeteo y golpeteo a las caras de la salud. La cara más reconocible de la salud pública en México es Hugo López-Gatell. Bueno,